encuentro anterior, hoy voy a estar compartiéndoles algo sobre mi experiencia en la construcción del unipersonal Ofelia o Madre no mires, una obra para luchar. Es un unipersonal de mi autoría que se construyó en su totalidad en viaje, andando por Latinoamérica, como les conté la vez pasada, en una camioneta con mi compañero, a lo largo de un viaje de Argentina hasta México que iniciamos en el año 2015. Nosotros en el 2015 partimos de Junín en una Berlingo donde vivimos por 3 años y un mes, donde trabajábamos y en la que hicimos este recorrido que les contaba. Previo a iniciar el viaje, la camioneta la acondicionamos como mini hogar, le hicimos una camita, una cocinita, una especie de placar para la ropa. Además, mi compañero se dedica a hacer joyería artesanal, así que también una parte de la camioneta estuvo destinada a su taller y a sus herramientas y a sus piedras y metales, y otra parte de la camioneta en el devenir del viaje fue destinada a vestuario, escenografía y demás. Y sumado a esto, viajamos con nuestro perro Café. Me propuse salir sin nada, sin idea, sin disparador, sin vestuario, sin obra, sin absolutamente nada, y llegado el momento, pasado el periodo de descanso, empezar a construir en viaje. Y ese fue el desafío realmente, generar teatralidad a partir de un estilo de vida nómade, porque nosotros estábamos unos días en una ciudad, unos días en otra, a veces en el medio de la selva, a veces en el medio del desierto, a veces en el medio de la ruta, durmiendo en cualquier parte. Entonces, la idea, o el desafío, mejor dicho, fue: ¿es posible? La pregunta o la hipótesis disparadora del trabajo fue: ¿es posible construir teatralidad de manera profesional y más o menos en la forma en que nosotros construimos, o que yo intento construir relato, pero en movimiento constante, en una camioneta y en este estilo de vida que además también para nosotros dos era inédito? Entonces era un aprender a hacerlo teatral y era un aprender a vivir de esa forma. Bueno, ese fue el comienzo, ese fue el disparador de todo lo que vino después. Fue recién un año después de haber iniciado el viaje que empieza a esbozarse algo de lo que finalmente fue Ofelia o Madre no mires, una obra para luchar. Y los comienzos fueron en Colombia, particularmente en el Amazonas colombiano, en Leticia. Nosotros unos cuantos meses antes habíamos pasado por Venezuela, y en Venezuela habíamos comprado un montón de libros. En Venezuela habíamos encontrado unos mercaditos de libros donde compramos esta gran cantidad. Particularmente fue abajo de un puente que hay en Caracas, que es muy famoso porque debajo del puente se hace una feria inmensa y maravillosa de libros usados, que además estaban a un precio muy accesible para nosotros, para alguien que está viajando y generando ingresos de maneras súper diversas, informales e interrumpidas. Entonces fue súper gratificante conseguir materiales muy ricos, muy lindos, muy interesantes, a los que podíamos acceder, que realmente eran accesibles a nuestro bolsillo. Y entre todo este material, un libro, un pequeño librito de bolsillo de Hamlet, que tiene 3 traducciones de Hamlet diferentes, y luego una especie de comparación de las 3 traducciones diferentes en cuanto a terminología y algunas cuestiones que tienen pura y exclusivamente que ver con la traducción, pero que a mí me llamó la atención y me despertó a llevármelo. Y estuvo ahí en la camioneta con nosotros dando vueltas un tiempo. Y en el Amazonas colombiano, vaya a saber por qué, a mí me empieza a surgir el deseo de trabajar con un personaje femenino de un clásico. Y ese es el capricho inicial, por decir el disparador, que yo diría que el disparador en este caso, que el encuentro anterior hablábamos de que el disparador puede ser cualquier cosa, bueno, en este caso yo creo que el disparador fue un capricho. El capricho inicial fue trabajar un personaje femenino de un clásico. Después veremos a dónde nos lleva, pensaba yo. Y entonces
pensando posibilidades, aparece Ofelia en mi pensamiento y recuerdo este libro que estábamos cargando ya hacía un tiempo y me pongo a leerlo y me pongo a husmear e investigar ahí en el mundo de Ofelia y del personaje y me empiezan a aparecer un montón de preguntas, un montón de cuestionamientos sobre esta mujer, sobre esta joven, en este contexto de Hamlet, en este mundo de la obra, y eso me lleva también a un montón de cuestionamientos ya que tienen más que ver con mi formación, incluso con mis años en la escuela, como alumna y luego en la facultad, y un clásico tan leído, tan analizado, y determinado discurso sobre el análisis de la obra siempre tan repetido y que a mí me empezó a hacer ruido de alguna manera u otra, sobre todo el análisis del personaje Ofelia me empezó a generar cierta incomodidad, recordarme repitiendo determinado análisis sobre la locura de Ofelia, sobre el comportamiento de Ofelia. Entonces dije, es Ofelia. Y Ofelia nace entonces en el medio del Amazonas colombiano, en lo que es una maloca abandonada, en el medio de una plantación de piña. Una maloca, para quienes no conozcan de repente el término, es una especie de chocita, es una especie de quincho sin paredes, con techo de paja y apuntalada. Esta maloca estaba en el medio de una plantación de piñas y estaba sin ser utilizada. Cerca de donde nosotros vivíamos, nosotros estábamos compartiendo la vida allí a orillas del río Tacana, un poco alejados de la ciudad, de lo que es la ciudad de Leticia, en la casa de una familia que realmente fue nuestra familia por aquel entonces, a la que le guardamos mucho cariño, que nos permitía estacionarnos y compartir a la vera de su casa, de su predio habitacional, por así decirlo. Entonces, el contexto de creación en el que surge o empieza a surgir la obra es bien particular y bien diferente a la forma que yo tenía conocida de trabajo y de construcción. Ya no era llegar a la sala o al espacio cultural, ni ensayar en la casa propia, ni colgar los tachos, ni probar un sonido, sino era caminar por el medio de la selva hasta llegar a la maloca, por el medio de las plantaciones, entre los animales de la selva, entre las arañas, con mucho cuidado de no pisar una serpiente, y llegar al ensayo con el disparador que hasta ese momento era Ofelia, y un montón de preguntas y de cuestionamientos que yo tenía, de preguntas sobre Ofelia y de cuestionamiento hacia nuestra forma histórica de ver o de analizar o de pensar sobre Ofelia. Y así empecé a poner el cuerpo en acción, a poner algo de palabra, a poner la voz en acción, y de alguna manera empieza a circular cierta energía que va construyendo un mundo que en principio yo no sabía bien para dónde iba. Esto que hablábamos también en el encuentro anterior de estar perdides en el proceso creativo, en el comienzo y cuando el disparador es vago, como en este caso, que no era de repente una acción concreta o una imagen concreta, sino un personaje con todo el universo que posibilita tomar un personaje y decir voy a crear desde Ofelia. No era muy claro para mí hacia dónde ir o qué decir. Sí era muy claro qué era lo que no quería contar. Yo no quería repetir la Ofelia que ya conocía, la Ofelia que había leído, la Ofelia que me habían comentado o lo que en algún momento yo misma había analizado sobre esa Ofelia. Yo quería contar otra Ofelia, yo quería encontrarme con mi Ofelia. Y eso era muy claro, lo que no quería repetir y con qué tipo de Ofelia me quería encontrar. Lo que todavía no estaba planteado era el cómo y el a partir de qué elementos desde la materialidad escénica. Entonces, un poco también porque en esta situación de viaje, de estar en el medio del Amazonas, de estar viviendo en una camioneta y de haber salido sin absolutamente nada para la construcción escénica, yo no contaba con demasiados elementos
propositivos, de demasiados elementos disparadores conocidos, ¿verdad? Porque uno llega a la sala o yo en casa tengo un pedacito de un placar que es puramente vestuario y muchas veces abro y de repente un vestuario me despierta algo, un poco lo que hablábamos en el encuentro pasado. Los disparadores son múltiples, pero ahora también me tenía que encontrar con los disparadores que el viaje me proponía, que eran nuevos e inéditos para mí y que tenía que aprender a descubrirlos, porque cuando uno no está acostumbrado a construir de esta manera que yo les cuento que construyo, a veces en el hacer más conocido y más cotidiano de lo teatral tampoco ve los disparadores, y los disparadores están ahí presentes. Yo a veces les digo a los grupos, el disparador puede ser, y empiezo a tirar posibles disparadores que están a su alrededor y que a veces mismo las actrices y los actores no los percibieron o no los tuvieron en cuenta. Entonces lo que me pasó en el viaje fue que yo de alguna manera tuve que aprender a aprender nuevos disparadores. Y fue maravilloso porque fue de muchísimo aprendizaje y de muchísimo desandar un camino para encontrarme con otro. Así surgió Ofelia y en principio fue poner el cuerpo y la voz en acción. Antes de irnos de Leticia, por ejemplo, nos fuimos a la isla Macedonia por invitación de un chico que conocimos en la plaza de Leticia, en el parque, azarosamente, contándole un poco del viaje. La gente generalmente cuando uno está dando vueltas por ahí o recorriendo o con la camioneta se acerca, pregunta, se comparte un montón con la gente del lugar. Y este chico se acercó, nos pusimos a conversar y nos invitó amorosamente a que fuéramos a su isla, que él nos recibía, que justo era la fiesta del pueblo, que nos recibía, que nos podíamos quedar en su casa y demás. Y nos tomamos una lancha y nos fuimos, y 2 o 3 horas de río después llegamos a la isla y compartimos unos 4 o 5 días maravillosos con la gente del lugar, de fiesta además en el lugar. Y de alguna forma creo que podría decir que uno de los primeros disparadores concretos sobre los que puedo contar, a los que desperté en esta forma de construir teatralidad en viaje, fueron los muñecos que utilizo en Ofelia o Madre no mires. Para quienes no hayan visto el espectáculo, yo utilizo en una parte del espectáculo unos muñecos con los que cuento parte de Hamlet. Unos muñecos que hacen las veces de Gertrudis, de Claudio, del Rey Muerto y de Hamlet. Y me inspiré para crearlos, los hice yo a mano, con materiales reciclados, y me inspiré en unos muñecos muy hermosos que encontré en la feria de los nativos, de la gente, de la comunidad de la isla, que eran unos tigres que además tienen toda una simbología muy interesante y representan la fecundidad y la fuerza. Y me inspiré en estos tigres que además a mí me llamaba la atención, sobre todo conociendo la comunidad y determinadas cuestiones por ahí más tradicionales en su forma de vida, de repente su estructura de pensamiento, con algunas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con lo tabú, sobre todo eso. Me llamaba la atención poderosamente que estos muñecos tenían sus genitales a la vista, bien cosidos, bien o pintados, diferentes formas de construcción del muñeco, pero había como cierta repetición de eso. Entonces me construí unos muñecos que distan muchísimo de los que me inspiraron, pero que están inspirados en esos, que son en arpillera, que son con sus genitales también visibles. Estos muñecos inspiradores, estos muñecos disparadores que finalmente quedaron y son parte del espectáculo y del relato total de la obra, habilitaron en mí el juego. Y a partir del juego y el devenir de la improvisación, yo me empecé a encontrar con la Ofelia que yo quería construir. Empecé a entender un poco más a partir de la búsqueda escénica y de justamente jugar realmente con estos muñecos. Empecé a entender un poco más qué me pasaba a mí, actriz,
con esta Ofelia en este mundo de Hamlet, en este mundo shakespeariano, y qué le pasaba a Ofelia, y qué le había pasado históricamente a Ofelia. Entonces me empecé a dar cuenta que Ofelia, mi Ofelia y la Ofelia que yo tomaba para construir mi Ofelia, Ofelia en general, estaba muy sola, está muy sola. Ofelia en Hamlet es un personaje que está muy solo, que además se la trata de loca, que además se la presenta sin madre, que además se la presenta con el único referente mujer, femenino o mujer, que podríamos decir que tiene en la obra, es Gertrudis, que se la construye como antagónica en cuanto al mandato del ser mujer a Ofelia. Entonces, es un mundo de hombres, Hamlet, es un mundo donde hay una lucha por el poder muy grande, es un mundo donde los intereses y las inquietudes están todas puestas al servicio del poder y la política y los asuntos que competen y son pura y exclusivamente terreno de los hombres. Y en ese mundo y en ese universo, Ofelia y Gertrudis. Nunca nos ponemos en realidad, o nos hemos puesto, o yo no me había puesto, o en mi formación académica no habíamos tratado en ningún momento cuestiones más profundas de estos dos personajes y las motivaciones íntimas que pueden tener para una acción u otra. Y además, siempre el análisis desde un lugar de cuestionamiento moral, pero no de cuestionamiento real, ¿verdad? A partir del cuestionamiento empecé a hacer como un nexo y empecé a entender que yo no estaba hablando de Ofelia, yo estaba hablando de la mujer y que Ofelia éramos un poco todas. Y en el viaje y en el ir de una ciudad a otra y de un país a otro, algo que tiñe a toda Latinoamérica, al mundo, pero que en Latinoamérica es muy, 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 muy visible y muy fuerte, es la cuestión de la lucha feminista hoy en día, es la cuestión del empoderamiento de la mujer y los femicidios y los ataques y la visibilización de la necesidad de encontrar un parate a esta situación que es realmente preocupante, alarmante, y la sororidad y la necesidad de construir red y de trabajar en colectivo y de unirnos y de alguna manera hacer un quiebre con la tradición del ser mujer y de cómo nos hemos relacionado y nos hemos organizado y hemos afrontado la cotidianidad y la vida de las mujeres históricamente. Eso es muy fuerte en toda Latinoamérica, eso es algo que así como en cada país y en cada cultura encontramos un montón de cuestiones que nos diferencian y que nos enriquecen en el compartir y en el conocer, hay algunas cuestiones que son comunes, muy comunes y que nos hermanan y que son maravillosas. Y esta es una cuestión que nos hermana y que es común a toda Latinoamérica. Y en la construcción y en la búsqueda y en la improvisación escénica yo me di cuenta en un momento que estaba hablando de una Ofelia que estaba sola, que necesitaba empoderarse, que necesitaba de alguna manera ironizar con estos muñecos sobre ese mundo de poder y político y tan importante para los hombres y que desatiende tanto los derechos y las necesidades y los deseos, en este caso de Ofelia, de las mujeres. Y entonces, cuando me empecé a dar cuenta de eso, empezó a surgir cierta necesidad de construcción de esta cuestión del compañerismo, de la sororidad, de la red, del equipo, pero yo estaba haciendo un unipersonal en viaje con mi compañero de vida, que a su vez es mi compañero de trabajo, que era el escenógrafo, el iluminador de la obra, y no tenía muchas más posibilidades de, moviéndome constantemente y cambiando de sitio constantemente, de generar un equipo, un elenco de actuación. Entonces, desde la escenografía, Sebastián me propone algo que a mí me pareció sublime, que fue una máquina maravillosa. Esta máquina, que le decimos la máquina, que es en verdad el intercomunicador feminista de Ofelia, que la puede comunicar a través del tiempo y del espacio, entonces es genial porque habilita la posibilidad de un encuentro con un otro que no está en escena pero que está presente en
en el relato escénico y que construye la metáfora de la sororidad. Entonces, habilitó también, así como los muñecos fueron un disparador y habilitaron muchísima exploración y posibilitaron el encuentro con muchísimo material escénico, lo mismo pasó con el intercomunicador feminista. A partir de la construcción de un esbozo de lo que fue después la máquina, que se fue construyendo paulatinamente, a partir de la posibilidad de tener un objeto que me comunicaba con una afuera, con compañeras, otras de otros lugares, múltiples, se abrió el juego al afuera. El juego con un entorno que no está visiblemente presente, pero que habilita un relato que va más allá de lo que se ve en la escena concreta. Y eso fue maravilloso, porque es un poco lo que no se ve, lo que se cuenta, pero no se ve, ¿verdad? Entonces habilita ahí muchísimo la imaginación y la posibilidad de que el espectador esté muy activo y construya eso que no se dice, que no se ve, pero que está presente. Y ahí es donde completa el relato y la metáfora el espectador, donde el espectador realmente cumple un rol activo que no tiene tanto que ver con el entendimiento intelectual, con lo que piensa de la obra o con lo que se va pensando de Ofelia, sino con lo que realmente tiene que percibir y poder construir a nivel personal, desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su realidad y desde lo que lo atraviesa y conoce, para poder comprender qué está pasando con esa máquina y con esta mujer que está constantemente atendiendo llamadas o realizando llamadas a un aparato que de repente vibra, hace sonidos y luces y es muy contundente y visible que algo está pasando. Y luego, bueno, eso se explicita, ¿verdad? Y se termina de construir la metáfora y el mundo de la sororidad y del acompañamiento y de la red feminista. Y este tipo de construcción en viaje, en situación de vida nómade, andando, en movimiento constante, hace que te tengas que volver muy dúctil, que te tengas que volver muy plástico para poder construir de esta forma. Porque a veces construís en una gasolinera, en una estación de servicio, durmiendo en la camioneta en estaciones de servicio, y de repente estás en un couchsurfing con gente del lugar que te hospeda en un apartamento súper lujoso en una capital, y tenés que ensayar ahí, estás ensayando ahí, y de repente estás, como les decía, en el medio de la selva, en una maloca abandonada, y otro día ensayás en una playa, y yo me daba cuenta, por ejemplo, que en la arena todo lo que es apoyos y descarga de peso y desplazamiento se veía modificado sobremanera. Entonces es la velocidad en la respuesta tiene que ser muy rápida, como en el teatro, ¿no? Digo, esto de la acción-reacción en la vida y en el teatro. Es muy interrumpido también el hacer, porque no se puede negar que hay momentos o hay periodos en los que por X motivo no se puede ensayar. Hay escenas de Ofelia que son de un semidesnudo o de mucha carga militante feminista, y hay comunidades y sobre todo lugares pequeños donde de repente una está expuesta en el ensayo porque es al aire libre, porque es a la orilla de la camioneta, porque es en un espacio donde realmente circulan personas. Una está expuesta a la mirada de los vecinos que les llama la atención. Hay lugares donde la gente nunca vio un ensayo de teatro, donde la gente nunca fue al teatro, y si fue de repente no conoce el detrás de escena, no conoce el proceso de construcción de una obra. Entonces eso también es maravilloso, es enriquecedor, pero a veces posibilita, porque a veces eso mismo impulsa al hacer y al compartir, y a veces obstaculiza. Y en el viaje realmente ha habido momentos en los que hemos tenido que decir, bueno, paremos con el ensayo de estas escenas, o paremos con los ensayos, y retomemos cuando sea más acertado, más oportuno el momento, también por una cuestión de respeto a veces de los lugares en los que uno se encuentra, de las familias con las que uno se encuentra, de lo que nos diferencia, ¿no? de la otredad, por una cuestión de respeto de la diversidad. Y hay otros momentos en los que el ensayo se vuelve tu cotidiano y prácticamente tu único hacer diario, y pasás 2-3 meses, como les contaba, en la selva, ensayando
constantemente, fluidamente, muchísimas horas por día, y los avances también son abismales. Y el momento de parar también es de trabajo, porque en los momentos de parar generalmente sintetizábamos material, yo me dirigí grabándome, entonces miraba mucho del material grabado, generaba registro, se resignifican muchos lugares, une también, se descubre, hay como una decantación del material en ese parar con el cuerpo y poner la cabeza al servicio de lo que se fue construyendo en escena, sumado a la construcción de la escenografía, a la construcción de vestuario y demás. Y en este tipo de construcción, de irnos moviendo constantemente, te vas encontrando con gente, te vas encontrando con compañeros y te vas encontrando con otros artistas. Y luego del estreno, en Colombia, nos encontramos con un músico que además es mi cuñado, es el hermano de Sebastián, que también estaba viajando, él estaba haciendo su viaje por su cuenta, por su lado, y nos encontramos en Colombia, después del estreno de Ofelia. Y nos propusimos trabajar durante algún tiempo en conjunto, en diálogo, y empezar a improvisar y a explorar el mundo de Ofelia con música en vivo, construida en el diálogo, en la improvisación, en la búsqueda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tal como hablamos el encuentro anterior, hoy voy a estar compartiéndoles algo sobre mi experiencia en la construcción del unipersonal Ofelia o Madre no mires, una obra para luchar. Es un unipersonal de mi autoría que se construyó en su totalidad en viaje, andando por Latinoamérica, como les conté la vez pasada, en una camioneta con mi compañero, a lo largo de un viaje de Argentina hasta México que iniciamos en el año 2015. Nosotros en el 2015 partimos de Junín en una Berlingo donde vivimos por 3 años y un mes, donde trabajábamos y en la que hicimos este recorrido que les contaba. Previo a iniciar el viaje, la camioneta la acondicionamos como mini hogar, le hicimos una camita, una cocinita, una especie de placar para la ropa. Además, mi compañero se dedica a hacer joyería artesanal, así que también una parte de la camioneta estuvo destinada a su taller y a sus herramientas y a sus piedras y metales, y otra parte de la camioneta en el devenir del viaje fue destinada a vestuario, escenografía y demás. Y sumado a esto, viajamos con nuestro perro Café. Me propuse salir sin nada, sin idea, sin disparador, sin vestuario, sin obra, sin absolutamente nada, y llegado el momento, pasado el periodo de descanso, empezar a construir en viaje. Y ese fue el desafío realmente, generar teatralidad a partir de un estilo de vida nómade, porque nosotros estábamos unos días en una ciudad, unos días en otra, a veces en el medio de la selva, a veces en el medio del desierto, a veces en el medio de la ruta, durmiendo en cualquier parte. Entonces, la idea, o el desafío, mejor dicho, fue: ¿es posible? La pregunta o la hipótesis disparadora del trabajo fue: ¿es posible construir teatralidad de manera profesional y más o menos en la forma en que nosotros construimos, o que yo intento construir relato, pero en movimiento constante, en una camioneta y en este estilo de vida que además también para nosotros dos era inédito? Entonces era un aprender a hacerlo teatral y era un aprender a vivir de esa forma. Bueno, ese fue el comienzo, ese fue el disparador de todo lo que vino después. Fue recién un año después de haber iniciado el viaje que empieza a esbozarse algo de lo que finalmente fue Ofelia o Madre no mires, una obra para luchar. Y los comienzos fueron en Colombia, particularmente en el Amazonas colombiano, en Leticia. Nosotros unos cuantos meses antes habíamos pasado por Venezuela, y en Venezuela habíamos comprado un montón de libros. En Venezuela habíamos encontrado unos mercaditos de libros
donde compramos esta gran cantidad, particularmente fue abajo de un puente que hay en Caracas, que es muy famoso porque debajo del puente se hace una feria inmensa y maravillosa de libros usados, que además estaban a un precio muy accesible para nosotros, para alguien que está viajando y generando ingresos de maneras súper diversas, informales e interrumpidas. Entonces fue súper gratificante conseguir materiales muy ricos, muy lindos, muy interesantes, a los que podíamos acceder, que realmente eran accesibles a nuestro bolsillo, y entre todo este material un libro, un pequeño librito de bolsillo de Hamlet que tiene 3 traducciones de Hamlet diferentes y luego una especie de comparación de las 3 traducciones diferentes en cuanto a terminología y algunas cuestiones que tienen pura y exclusivamente que ver con la traducción, pero que a mí me llamó la atención y me despertó a llevármelo. Y estuvo ahí en la camioneta con nosotros, dando vueltas un tiempo. Y en el Amazonas colombiano, vaya a saber por qué, a mí me empieza a surgir el deseo de trabajar con un personaje femenino de un clásico. Y ese es el capricho inicial, por decir el disparador, que yo diría que el disparador en este caso, que el encuentro anterior hablábamos de que el disparador puede ser cualquier cosa, bueno, en este caso yo creo que el disparador fue un capricho. El capricho inicial fue trabajar un personaje femenino de un clásico. Después veremos a dónde nos lleva, pensaba yo. Y entonces, pensando posibilidades, aparece Ofelia en mi pensamiento y recuerdo este libro que estábamos cargando ya hacía un tiempo y me pongo a leerlo y me pongo a husmear e investigar ahí en el mundo de Ofelia y del personaje, y me empiezan a aparecer un montón de preguntas, un montón de cuestionamientos sobre esta mujer, sobre esta joven, en este contexto de Hamlet, en este mundo de la obra, y eso me lleva también a un montón de cuestionamientos ya que tienen más que ver con mi formación, incluso con mis años en la escuela, como alumna y luego en la facultad, y un clásico tan leído, tan analizado, y determinado discurso sobre el análisis de la obra siempre tan repetido y que a mí me empezó a hacer ruido de alguna manera u otra, sobre todo el análisis del personaje Ofelia me empezó a generar cierta incomodidad, recordarme repitiendo determinado análisis sobre la locura de Ofelia, sobre el comportamiento de Ofelia. Entonces dije, es Ofelia. Y Ofelia nace entonces en el medio del Amazonas colombiano, en lo que es una maloca abandonada, en el medio de una plantación de viña.